Parece que los miembros de la OTAN no entienden. No entienden que cuando se empiezan a enfrentar a Rusia, lo único que consiguen es que su economía fracase, tener graves repercusiones, por supuesto, y al final del día quedar mal, porque siempre fracasan todos sus planes, absolutamente todos. Y en esta ocasión no va a ser diferente. En el bloqueo que intentan hacer dos de los miembros de la OTAN, pondrían también a este organismo en una serie de violaciones internacionales de las leyes marítimas. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, se reveló que si Finlandia y Estonia bloquean el acceso total del Golfo de Finlandia del transporte marítimo ruso, van a implementar desde el Kremlin acciones legales por la violación de estas leyes. Anteriormente, los medios de comunicación informaban que estos dos países miembros de la OTAN estaban desarrollando ciertos planes para cerrar el Golfo de Finlandia a los barcos rusos, esto en el dado caso de que se desarrollara alguna especie de amenaza. Pero, ante esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo: si Finlandia y Estonia bloquean por completo el Golfo a los barcos rusos, Rusia considerará que tales acciones constituyen a una clara violación del derecho marítimo internacional. Sus normas no contienen disposiciones que permitan, incluso en base a una amenaza, entre comillas, introducir medidas restrictivas de los barcos, y mucho menos medidas unilaterales de carácter discriminatorio dirigidas contra un estado determinado, o sea, Rusia. A lo largo del conflicto hemos visto cientos de acciones que discriminan, por supuesto, a Rusia. Esta especie de conocida como rusofobia ha generado, por supuesto, un claro rechazo a todo lo que tenga una breve etiqueta de Rusia, ya sean medios de comunicación, periodistas directamente hablando, actores, deportistas, bailarines. En el caso, por ejemplo, estuvo una gira de lo que era el ballet de Rusia en México. Incluso se hablaba de cancelar algunas actuaciones precisamente porque no querían tener nada que ver con Rusia. Y obviamente Zelensky salía a decir: no es posible que le abran las puertas a algo que tenga que ver con Rusia. En los Juegos Olímpicos, un claro ejemplo, no le permiten la bandera de Rusia, pero si Israel está haciendo un genocidio en la Franja de Gaza, en ese entonces solo en la Franja de Gaza, todavía no arrancaba la guerra en el Líbano, no importa, sí podemos permitirle a Israel y a sus competidores que lleven la bandera, porque es un país amigo. Pero Rusia no, Rusia está en una guerra claramente, así que no puede participar. Esperemos que ahora también eliminen de todas las competencias a los israelíes, tal y como lo hicieron con Rusia. Incluso los eliminaron del judo, del ajedrez, los eliminaron también de la natación, de diversos deportes, en general de todos los deportes. Los eliminaron del famoso concurso Eurovisión. Participó una israelí. Ganó una israelí. ¿Por qué? Porque cambió su nacionalidad. Ella era de doble nacionalidad, rusa-israelí. Y como ya no llevaba la bandera de Rusia, pero sí llevaba la bandera de Israel, no importa, déjenla concursar con la bandera de Israel. Mientras veíamos todos un genocidio en la Franja de Gaza. Y el resto veía Eurovisión, por supuesto. ¿Qué fue lo que recalcó el Ministerio de la Defensa de Rusia? Si hablamos de estos planes de Finlandia y Estonia de fijar los límites de las zonas adyacentes al Golfo de Finlandia, entonces este paso es su derecho soberano, sí. Al mismo tiempo, tales acciones de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar de 1982 no brindan la posibilidad de obstaculizar la navegación y mucho menos controlarla. En general, no está de todo claro
¿cuáles son las supuestas amenazas que ve Finlandia y Estonia? Realmente, ¿cuáles son las amenazas que van a utilizar para decir que es necesario bloquear hoy, digámoslo por un ejemplo, ahora mismo? ¿Por qué quieren bloquearlos? No hay una guerra contra la OTAN. No hay una fricción directa con Finlandia, mucho menos con Estonia. ¿Cuál va a ser la excusa que usarán en esta ocasión para sancionar a Rusia? Y son excusas totalmente débiles que incluso violan las leyes, pero como es Rusia, entonces deben ser castigados. En general, como no está claro cuáles son las amenazas que van a utilizar Estonia y Finlandia, parece que partirán del hecho de que en este asunto, en la supuesta amenaza que representa Rusia, se van a adherir estrictamente a las normas del derecho internacional, los rusos por supuesto, para poder enfrentarlos. Finalmente enfrentará a alguien que sanciona a Rusia porque la mayoría no quiere hacer absolutamente nada. Y no son los únicos. De hecho, lo está haciendo también Finlandia, pero a través de una valla de acero que se espera que cubra alrededor de 200 kilómetros de los 1.340 kilómetros de frontera que comparte con Rusia. La idea es crear esta enorme valla, como digamos el famosísimo muro de Donald Trump con México, algo así. Pero esperan construir por lo menos 200 kilómetros de esta famosa valla para finales del 2026. Pero ahora no solo es Finlandia, se suma Noruega. Noruega podría erigir su propia valla para evitar compartir esta frontera con Rusia, de acuerdo con lo que reveló la ministra de Justicia, Emily Mell. El país nórdico, que comparte una frontera de 198 kilómetros con su vecino, ya instaló una barrera de 200 metros de longitud en el 2016, recalcando entonces la necesidad de frenar el flujo de inmigrantes ilegales. Ahora lo van a hacer utilizando la excusa de la defensa. Por su parte, Finlandia ha afirmado de un aumento de los intentos de cruzar ilegalmente la frontera desde el territorio ruso desde el pasado 2022. No se ha confirmado esto, pero ellos dicen que hay muchos que intentan cruzar esa frontera. Esta nación nórdica ha acusado a Moscú de canalizar deliberadamente a migrantes de países como Somalia y Siria hacia estos pasos fronterizos, lanzarlos a los miembros de la Unión Europea, lanzarlos a estas naciones y que ellos resuelvan el problema, porque al igual que Bielorrusia, al igual que Hungría, Rusia tampoco acepta a los inmigrantes. Moscú ha rechazado obviamente también estas afirmaciones, calificándolas de infundadas. ¿Puedes comprobarlo? No. Ay, entonces quiere decir que estás mintiendo. Estás mintiendo porque solo dices que yo estoy haciendo hasta lo imposible porque los inmigrantes lleguen a tu frontera y porque no se quedan en mi país. Simple, porque en Rusia los arrestan. En Finlandia los dejan libres, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea. La emisora NRK citó a la ministra de Justicia hace unos días diciendo que después de ver una falla fronteriza erigida en la vecina Finlandia, llegaron también a la misma conclusión de que podrían necesitar una barrera similar, una enorme valla que separe a Noruega de Rusia. La valla fronteriza, dijo la ministra, es muy interesante, no solo porque puede actuar como elemento disuasorio, sino también porque contiene sensores, alta tecnología, que permite detectar si la gente se está moviendo cerca de la frontera. El ministro también recalcó que una valla de este tipo podría erigirse a lo largo de toda la frontera con Rusia, lo que le permitiría a Oslo cerrar la frontera con poca antelación. Cuando las autoridades noruegas erigieron la primera barrera de este tipo en el 2016, el proyecto obviamente provocó críticas de algunos políticos y activistas del país, pero desde entonces,
dijo que no entendía realmente la necesidad práctica que va a tener esta valla. ¿Cuál es realmente el objetivo de Noruega? ¿Protegerse de Rusia? Posiblemente. En los últimos años hemos notado la intención que tienen algunos países de, digamos, cerrar sus fronteras para evitar la migración, pero por el otro lado vemos a otras naciones que tienen la firme intención de seguir manteniendo un flujo completamente descontrolado, como lo es en el caso de España, que su situación migratoria es muy, muy complicada, pero exageradamente peligrosa, porque al ya no tener un control, obviamente la situación se va a salir de control. Lo han dicho incluso algunos políticos o algunos conocedores de este tema, es como una especie de plan para acabar prácticamente con el país. Empezaron con regiones donde no había, por ejemplo, tantas bandas ya establecidas, no había realmente competencia en estas regiones, pero cuando llegue a Madrid, como lo pasó en Barcelona, por ejemplo, pero cuando lleguen a Madrid y se den cuenta que ya hay personas controlando el territorio, en ese momento vamos a ver los efectos de esta migración descontrolada. Noruega es uno de los estados miembros fundadores de la OTAN, Finlandia es uno de los nuevos miembros de la OTAN que están haciendo hasta lo imposible por protegerse de Rusia, porque dice Estados Unidos que van a enfrentarse a ellos y necesitan estar protegidos. Estas vallas obviamente no van a hacer nada si realmente llegan a una guerra contra Rusia. No van a hacer absolutamente nada. Pero bueno, que se sientan seguros mientras por el otro lado de la valla continúan impulsando la guerra. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.